a Esteban Quiroz. Esteban, ¿me estás escuchando, cierto? Sí, perfecto. Bien, queridos amigos, es una alegría poder estar juntos un sábado más en estas conversaciones sin tiempo, como hemos dicho, ¿cierto? Sin tiempo porque vamos saltándonos un poco el periodo en que las estamos haciendo, pero sin tiempo también porque los temas que queremos tratar, sea cuando lo escuchemos, pueden ser útiles. Y hoy día estoy con un invitado de lujo, ha estado haciendo charlas como loco y yo sé que hizo un espacio en su agenda exclusivo para conversar con la gente de Magallanes, así que bueno, saludamos entonces a Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y en general a toda la región. Yo sé que hay muchos otros lugares y no crean que nos olvidamos, amamos como Radio Polar, ¿cierto? A todos estos sectores. Pero damos la bienvenida a Esteban Quiroz. Esteban, ¿me está escuchando, cierto? Sí, perfectamente. Hola Pablo, hola a todos en Radio Polar y a toda la República Independiente de Magallanes. Eso, bien. Forma de entrar en gracia, ¿cierto? En Magallanes, entrar diciendo bienvenido a la República Independiente de Magallanes. Súper. Estoy justamente con Esteban, quien es abogado y es también parte de la Iglesia Metodista. Pero obviamente él tiene un gran aporte que está haciendo en este tiempo, sobre todo desde la perspectiva constitucional. Así que hoy día vamos a hablar del plebiscito. Sé que quizás algunos pueden estar un poco agotados, pero créame, esta perspectiva puede resultar también nueva. Esteban, si yo te diera la libertad de arrancar por alguna parte, ¿por dónde se arranca a conversar del tema constitucional en este tiempo? Bueno, lo primero que hay que tratar de explicar a la gente es cuáles son las etapas o de qué se trata realmente el proceso constituyente, porque hay mucha confusión, hay de repente un poco de confusión, hay algunos elementos técnicos y la gente de repente no sabe de qué se trata. Lo que tenemos el 25 de octubre es un plebiscito, o sea, una elección en la que hay que votar para aprobar o rechazar, pero no sabemos aprobar qué o rechazar qué. Eso lo que hay que decir es que aquí lo que se aprueba o se rechaza no es una constitución nueva que ya está escrita, por ejemplo, sino que es aprobar el inicio de un proceso para dar a conocer para crear, perdón, una nueva constitución. Eso quiere decir que el 25 de octubre, por ejemplo, si ganara el apruebo, no quiere decir que la constitución vigente queda derogada automáticamente y empieza un periodo de anarquía, por ejemplo, sino que simplemente significa que vamos a tener que hacer otra elección en la que vamos a elegir representantes, cada uno de nosotros, ciudadanos con derecho a voto, vamos a elegir representantes para la redacción de una nueva constitución, que eso está regido también por quórum, por reglas, hasta que ellos presenten una propuesta de nueva constitución que vamos a poder leer, porque esto no es o sea, se dice, usted no firmaría un cheque en blanco, no, este cheque usted lo va a leer y lo va a poder entender, y una vez que lo lea y lo discuta y lo converse, va a poder decir nuevamente en otro plebiscito, apruebo o rechazo a una nueva constitución. Eso tiene que estar súper, súper claro de qué se trata lo que estamos haciendo. Perfecto. Creo que es buena base, ¿no? Para comenzar, o sea, no estamos votando cambiar el país, ni derrocar al presidente, ni otras tantas teorías que andan dando vueltas, ¿cierto? Es recién sentarnos a la mesa a conversar. Sobre eso mismo, partimos diciendo que tú eras parte de la iglesia metodista, es decir, eres cristiano. En general la gente sabe que en otro café viene gente que tiene un contexto también cristiano, aunque el programa no es cristiano necesariamente. Y mi pregunta sería, bueno, pero ¿qué tiene que comentar, no es cierto? Alguien como usted respecto a la Constitución, pues, a esta conversación, a este sentarse a hablar o no. Sí, esto, o sea, el mundo cristiano evangélico, por ejemplo, al que yo pertenezco, está muy vinculado con este proceso constituyente en términos de que se han dicho una serie de elementos que, en virtud de los cuales se pretende que los cristianos evangélicos van a votar o deberían votar rechazo al proceso constitucional. Y si bien eso está sujeto a la libertad de conciencia de cada uno, esto no te lo puede decidir ni tu denominación, ni tu pastor, ni tu líder religioso, sino que tú mismo, en tu libertad de conciencia, en base a tu propio discernimiento, ¿no es verdad? Eh, Hay que también
permitir que las personas del mundo religioso cristiano, evangélico o incluso cristiano en general, entiendan de qué se trata el proceso con base a información. Y yo me he estado dedicando a eso. Evidentemente yo tengo una postura que es en favor del proceso constitucional, creo que es un proceso de diálogo necesario, que es un proceso pacífico de encuentro entre las diversas visiones que hay en este país en este momento y que permite rayar la cancha al sistema político, económico, y decir estas cosas, este proyecto tenemos de país. Entonces, evidentemente hay muchos miedos que se han sembrado dentro del mundo evangélico y yo me estoy dedicando un poco a partir de mi profesión, tratar de explicar de qué se tratan estas cosas que muchas veces asustan, por ejemplo, el tema de la libertad de culto, por ejemplo, el tema de la protección de la familia, el tema del derecho a la vida, que de repente se utiliza para un poco poner, asustar un poco a la gente o predisponerla a una determinada posición. Oye, esto yo sé que quizás no es la pregunta habitual y que puede salir un poquito del tema central, pero yo sé que hay gente que ya es extraño que se nos presente a alguien como cristiano y que está por la opción de aprobar. O sea, eso ya puede ser, y algunos dirán, quizás es único en su especie, pero yo entiendo que tú tienes también, mira, la palabra que voy a ocupar es muy antigua, un blog, pero en verdad tienes una página, ¿cierto? Que es el otro Canuto. Esa ha sido como una de las identidades conocidas. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción para ti del mundo evangélico y también del contexto general, de esta propuesta, quizás de presentarte como una alternativa dentro de lo que todos dicen, cristiano igual rechazo? Sí, precisamente tanto el nombre de la página como lo que estoy haciendo se vinculan. Eh, Evidentemente, cuando alguien dice el otro Canuto, es un nombre como raro. Yo creo que los que son cristianos y los que no son cristianos dirán, les llamará la atención. Y esa es un poco la idea del nombre, porque en realidad yo creo, y lo digo con mucho respeto, existen muchas caricaturas hacia el amplísimo, heterogéneo y atomizado mundo protestante evangélico en Chile. Y claro, yo creo que es una caricatura, por ejemplo, decir que los evangélicos están por el rechazo. Eso no es efectivo en primer lugar porque no existe una iglesia evangélica y en segundo lugar porque no están ellos en la conciencia de cada persona. Y se sorprendería de saber la enorme cantidad de cristianos evangélicos que no tenemos miedo, que queremos participar de un proceso velando no por nuestros intereses solamente, sino que pensando en el prójimo, pensando en cómo podemos hacer las cosas más justas, no como un milagro mágico, no como una confianza religiosa en un proceso humano, sino como una forma esperanzadora de tratar de servir. Entonces, evidentemente, lo que yo estoy tratando de también visibilizar con el otro canuto es mostrar a los canutos que no aparecen, los evangélicos que no aparecen, lo utilizo de manera respetuosa el término porque así me refiero a mí mismo, que no aparecen tanto en los medios de comunicación y que tenemos visiones alternativas. Hay iglesias que se han manifestado completas por el apruebo, por ejemplo, que es el caso, por ejemplo, de la iglesia metodista, al menos lo que refiere a una asamblea que ellos hicieron, los evangélicos presbiterianos, por ahí también la Unión Nacional de Pastores Bautistas se manifestó de esa manera, respetando, por cierto, la conciencia de cada uno de sus miembros. Entonces, yo estoy tratando de dar a conocer esta visión. Excelente. Y bueno, o sea, ya podemos empezar a visibilizar que aquí hay algo distinto, ¿cierto? Y me gustaría quizás entrar ya de lleno a la parte de los mitos porque el tiempo pasa corriendo. Entonces, te vamos a tener en dos bloques. Entonces, este sábado usted va a poder ver una parte y el próximo va a ver la que sigue. Así que ojalá que se quede con ganas de un poquito más. Eh, Primero me gustaría preguntar en general, hoja en blanco, ¿no? Porque ya explicaste algo que en verdad no se trata de una hoja en blanco directamente, pero sí hay un sentido en el cual, y en esto están debatiendo los constitucionalistas, ¿no? ¿Qué significa partir desde una hoja en blanco? No, evidentemente, o sea, a ver, ¿a qué se refiere con hoja en blanco? Lo que se refiere es que ante el silencio de lo que diga la nueva constitución, no nos vamos a remitir a la antigua constitución, que es la constitución vigente, la constitución de 1980, con todas sus reformas posteriores. Eso significa hoja en blanco, pero no significa, digamos, que aquí se va a borrar la tradición constitucional chilena o la tradición constitucional que opera en el constitucionalismo latinoamericano o occidental. ¿A qué me refiero con esto? Que los profesores de Derecho Constitucional explican lo que se llama como
la constitución histórica o la constitución inmaterial. Es decir, normas que, a pesar de las 10 constituciones que ha tenido Chile, se mantienen en el tiempo porque forman parte de nuestra tradición política. O sea, por ejemplo, el respeto por el derecho a la libertad de expresión, el respeto por el derecho a la vida, el respeto por la libertad religiosa, son elementos constitutivos de la tradición constitucional chilena. Y ningún constitucionalista de centro, derecha, izquierda, de cualquier tendencia política está negando que existen esos derechos, porque de hecho son derechos humanos, son derechos fundamentales que forman parte de todas las constituciones del mundo. No hay constitución en el mundo, digamos, al menos occidental. No conozco las constituciones de África o de Asia, pero al menos en nuestro sistema jurídico, que se remite al derecho continental europeo, no hay constitución que no establezca este tipo de derechos. Entonces, evidentemente, aunque fuera una hoja en blanco total, siempre estas disposiciones se van repitiendo porque forman parte de la tradición constitucional. Eso como primer punto. Pero el segundo punto es que la reforma constitucional que se aprobó para crear este sistema estableció un artículo 135, una serie de elementos mínimos que deberá respetar la actual constitución, que son, en primer lugar, que Chile tiene que seguir siendo una república democrática. O sea, no se puede establecer una monarquía en Chile, por ejemplo, o una república totalitaria, no lo sé. Ejemplo, por dar un ejemplo muy simple. Tiene que respetarse la sentencia de los tribunales, no se puede cuestionar la independencia del Poder Judicial. Tiene que respetar las leyes que están vigentes, o sea, no puede este proceso para hacer una nueva constitución derogar ninguna ley. Y por último, y más importante, es lo siguiente, que él establece que se deben respetar los tratados internacionales que se encuentran vigentes. Y los tratados internacionales incluyen los tratados internacionales de derechos humanos, en los cuales están todos los derechos más básicos que nuestra Constitución recoge y que obviamente todos valoramos. Valoramos derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, libertad religiosa, derecho de propiedad, etcétera, etcétera, que son los derechos mínimos y que de hecho ningún constitucionalista de ninguna tendencia cuestiona. Entonces, el artículo 135 elimina este elemento de que se habla de hoja en blanco, eso no es efectivo. Excelente. Bueno, aquí yo quiero agregar un dato, sé que tú lo has comentado en muchas de tus charlas, pero obviamente por ser una persona, también ser abogado y muy interesado en el tema de los derechos humanos, es importante siempre destacar igual que los derechos humanos son indivisibles, o sea, tú no puedes, ¿cierto?, conculcar uno porque es un bloque, y un bloque que siempre se entiende en expansión y no en retracción, en el sentido de que, y en general creo que el proceso constitucional en el mundo ha avanzado siempre en esa misma dinámica, ¿no?, en ir en una expansión. Pero aquí es donde viene el gran mito, y creo que es donde vamos a terminar hoy, pero es un buen pie para comenzar la siguiente sesión, y es, en general la gente tiene esta idea de decir, claro, yo entiendo artículo 135, pero, y viene la pregunta que es difícil de combatir, ¿no? ¿Pero tú confías en eso? Porque en el fondo, ¿cómo en Venezuela? Y el gran mito, ¿no? Vamos a llegar a ser como Venezuela, que es un miedo que hay gente que realmente lo tiene, y eso igual obviamente a mí me preocupa, lo veo también desde ese lado. Si tienen miedo realmente de eso, ¿cómo responderíamos? ¿Cómo podríamos hablar a ese temor? ¿Cómo lo haría el otro Canuto? Bueno, la respuesta a este respecto es muy simple. O sea, y está basado en lo primero que te dije, mucho más allá del artículo 135, que es esto que llamamos la tradición constitucional. Si tú lo comparas con la constitución de Venezuela, la de Bolivia, la de Argentina, la de Brasil, cualquiera que se haya hecho, sea por asamblea constituyente u otro mecanismo, sea reciente o lejana, todos, esto es lo que los juristas le llaman hacer comparaciones a través del derecho comparado. Todos esos procesos constitucionales han respetado y establecido en su Carta Magna estos mínimos de derechos fundamentales o derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa. Por lo tanto, si tú lo ves desde el punto de vista de la comparación, en ninguna parte ha pasado que se ha eliminado este tipo de cosas que, como te digo, es parte fundamental del constitucionalismo en sí. O sea, no hay una constitución que no establezca derechos fundamentales y no hay una constitución que no establezca derechos tan fundamentales. O sea, por eso se llaman derechos fundamentales, porque son la base.
como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión o la libertad religiosa. De hecho, si tú lo comparas, por ejemplo, todos los procesos constitucionales que se han realizado han fortalecido estos derechos, no los han eliminado. Como tú bien señalas, el reconocimiento de los derechos humanos siempre es expansivo, no regresivo. Ahora, ¿qué es importante de señalar en esto? Es que, o sea, tenemos esa garantía y tenemos el artículo 135, que es el que lo establece. Y hay una cosa muy interesante en el artículo 135, porque un problema que tuvo el proceso venezolano, si lo queremos comparar, y yo pienso que los contextos son muy distintos, es que precisamente en el proceso venezolano, el proceso constitucional que ellos hicieron sí pudo cuestionar, por ejemplo, las decisiones del Poder Legislativo y las decisiones de los tribunales. Y ahí se armaron conflictos y tensiones en ese proceso. En cambio, el artículo 135 no lo permite y establece mecanismos para que el Tribunal Constitucional detenga, si es que se volviera loco, el grupo de personas que nosotros vamos a elegir para esto. Ahora, como te digo nuevamente, ¿cuáles son las dos garantías adicionales que tenemos? Bueno, la primera es que las personas que lo van a escribir las vamos a elegir nosotros en una votación. O sea, si usted se representa, por ejemplo, por valores de derecha, usted va a votar por su candidato derechista. Si usted se representa por valores de centro derecha o de centro izquierda, va a poder votar por ellos. O por valores de izquierda, también va a poder hacerlo. Evidentemente con el llamado que hay de no elegir a los mismos de siempre, pero eso ya depende de ustedes y de mí. Un muy buen llamado, por cierto. Pero claro, y ahí tenemos también la última gran garantía que Esteban nos mencionaba en un principio, y es que esta constitución al final tenemos que votarla, ¿no? No, o sea, es decir, no es porque elegimos a estas personas, ellos van a elegir una constitución por nosotros, sino que en última instancia siempre va a haber un referéndum de salida. Así que Claro, en el peor de los casos, si mi representante se vuelve loco y, no sé, se vuelve neonazi y pone, vamos a meter a todos los judíos en un campo de concentración con los homosexuales y los gitanos, usted va a poder decir, no, yo rechazo nuevamente esta constitución, ahora que la leo me doy cuenta, esto no me gustó, y continuamos con la constitución que tenemos en este momento, que es de 1980. bien, amigos, vamos a hacer una pausa por esta charla del día de hoy. La vamos a continuar, usted nos va a ver vestido igual, pero esto va a continuar el otro sábado. Así que si le está gustando esta conversación, pero quédese conectado, quizás pueda acumular preguntas porque podemos tener a Esteban una vez más para seguir contestando. Sé que él está súper dispuesto a comunicar. Y quiero dejarte el micrófono abierto para hacer quizás una invitación, no política, no sé si voten por ti o algo por el estilo, ¿no? Pero más que nada a invitar quizás a informarse o al corazón de lo que tú estás queriendo hacer en este tiempo. Así que tienes el micrófono abierto en Radio Polar. Sí, el llamado a todos los que me están viendo y escuchando es que voten informados, a que no dejen que nadie, digamos, le imponga que tienen que votar, que no cuestionen ni su patriotismo, ni su fe, ni su religión, si es que usted vota de una u otra manera. Pero si va a votar, hágalo informándose, escuchando a los diversos actores. Yo creo que el proceso constitucional es un proceso de conversación, es un proceso pacífico para resolver los conflictos que tenemos. Yo creo que toda la gente está de acuerdo en que hay abusos, en que hay cosas que no se pueden seguir tolerando, y este camino es el camino dialogal para lograr ese objetivo. Y por eso lo estamos promoviendo, porque creo que es un proceso pacífico. Cuando uno tiene conflictos con su prójimo, lo que tiene que hacer es conversar con su hermano. Y eso es un proceso constitucional. Excelente. Y yo me sumo a tus palabras y creo que hay algo hermoso en cuando nos sentamos en la mesa y podemos reconocer al otro como hermano, al otro independiente de lo que crea, independiente de su color, raza y condición. Y creo que ese es un desafío que Jesús encarna, ¿no? De no mirar al otro por lo que ha hecho o por incluso el límite nacional, étnico, etcétera. Mirarlo como un otro ya es un gran golazo. Así que por último, puede estar votando rechazo, amigo, no importa, pero quédese con esto y atrévase a mirar al otro porque necesitamos del otro para avanzar como país, ¿cierto? Y como región de Magallanes acá, en la República Independiente. ¿Por qué no? Una constitución donde podamos por fin, ser un país, ¿cierto? Totalmente regionalizado. Vamos a hablar de eso en la siguiente sesión, un poquito más de los mismos de siempre, del mito de que esta constitución
ya no es la de 1980, porque te escuchamos decir que esta es la de 1980 y muchos dicen, no, sí que hay innumerables cambios, vamos a hablar de eso y otros temas más entonces con Esteban de Otro Canuto. Un abrazo, amigos. Nos vemos. Hey, solo te pido un segundo más para darte un aviso. Quiero darle las gracias a todos los que se han estado conectando a los programas de El Otro Café. Si en algo te ha sido útil, agradecemos tus comentarios. Puedes contactar por interno y siempre hemos dejado las redes sociales en @PabloAndrésGS en Instagram, por mi nombre también en Facebook. Acá la gente de Magallanes sabe que estamos cerca, pero no quería dejar pasar la oportunidad de darte un aviso súper cortito y súper sencillo. Nosotros somos parte también, en lo personal, de una comunidad que se llama El Árbol. Puedes encontrarla en Instagram como ielárbol y en Facebook también como facebook.com/ielárbol. Y todos los domingos estamos teniendo conversaciones sobre la fe, principalmente la fe. Acá vamos a hablar de un montón de cosas, pero ya estamos conversando acerca de esas cuestiones y no quería dejar de invitarte que puedas conectar, que puedas recibir quizás por un pequeño rato un diálogo distinto a lo que estás escuchando durante la semana, un momento de esperanza, un momento de recobrar tus fuerzas y de pronto preguntarte quién es Jesús. También si hay formas prácticas en las que podemos colaborar, ayudar o servirte. Esa gente de El Árbol está justamente para eso. Entonces por ahí están apareciendo las redes sociales, puedes encontrarnos ahí, pero te invito, no simplemente como una publicidad, sino de verdad como una intención de conectar de cerca. Si es que de alguna forma te hemos sido útiles en este tiempo, queremos estar más cerca y poder seguir caminando juntos. Pero bueno, sigamos juntos para otro café. No, que lo político no nos separe, sino que sea un diálogo que nos anime a descubrir que en nuestras diferencias siempre podemos volver a reencontrarnos. Así que, de nuevo, te dejamos un abrazo gigante y nos encontramos otro sábado en otro café y, ¿por qué no?, los domingos a las 7:30 en El Árbol. Así que el Instagram, las redes sociales, ahí está toda la información. Un abrazo. Nuevamente cuarentena.